Bueno, sí, hoy súper agradecido con ustedes que también están haciendo iglesia con nosotros en el interior del país o donde quiera que llegue esta transmisión completamente en vivo. Y quiero de verdad agradecerles su respaldo, su apoyo, porque no solamente estoy saludando también no solamente a aquellos que nos ven en la transmisión, sino a los que hacen iglesia con nosotros, aquellos que están contribuyendo, colaborando, siendo parte de la nueva modalidad de la iglesia que se ha extendido gracias a que, hemos pasado por esta temporada y que nos permitió el Señor crecer un poquito en términos de hacer iglesia virtual, y que se han añadido familias que ya no solamente nos ven, sino están participando. Así a ustedes, gracias iglesia en Saltillo, gracias a ustedes iglesia en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Michigan. Allá está también la familia García haciendo iglesia con nosotros, Israel, Sandra, sus hijas, a la familia Cárdenas en Saltillo, la familia Valderas en Aguascalientes, la familia Durán en Ciudad de México, y todo lo que sigue extendiendo el Señor. ¿Por qué no me ayudan a darles un aplauso a todos ellos? Coatzacoalcos, Veracruz, allá está Jesús Joaquín también, que también fielmente está contribuyendo con todos los otros. Y a ustedes que están aquí, familia, gracias por estar. ¿Por qué no me ayudan dándole un check-in ahí en sus redes sociales para que la gente sepa que ustedes están en la casa de Dios, adorando a Dios de una manera presencial? Y también me ayudan a compartir la transmisión. Y hoy iniciamos una nueva serie, familia, una serie enfocada en cobijarnos debajo de esta atmósfera de Pascua. Y una de las cosas que más puso el Señor en mi corazón hacer es volver a buscar todas estas cosas que Jesús no solamente caminó durante su pasión, sino particularmente enseñanzas que Él mismo enfatizó de una manera muy intencional y que nos van a permitir a nosotros no solamente aprender o recordarnos algo, sino quiero que ustedes sepan que Jesús tenía la intención fue completamente intencional en hablarnos de cosas que Él quería que no solamente pudiéramos encontrar en Él, sino, este es el punto más importante, pudiéramos experimentarlas en nuestras vidas con Él. Esta serie se llama Autorretratos, porque Jesús, como un buen pintor, nos ayudó a plasmar en imágenes cosas que nosotros podemos encontrar en Él, y que, insisto, no solamente son pasajes hermosos en la Biblia, sino son una invitación a conocer algo más de su ministerio, de su personalidad, de su naturaleza, pero que tiene que ver todo y absolutamente contigo y conmigo. Los famosos yo soy de Jesús que están narrados en los evangelios son esos lienzos que Jesús quiso ayudarnos a ver de una manera muy especial. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el arte en términos de realmente tratar de observar la esencia de una pintura. ¿Cuántos de ustedes son de esas personas que les gustan los detalles, que pueden tratar de entender la idea o la inspiración que hay en un artista que logra plasmar a veces en una imagen no solamente lo que vemos, sino trata de alguna manera de ayudarnos a entender lo que sentía, ¿cierto? Los colores, las mezclas tratan de provocar emociones, tratan de a veces hacernos sentir no solamente emociones o lo visual, sino a veces temporadas, recuerdos, memorias. La gente que tiene cierta gusto por el arte, me refiero a la pintura en específico o la escultura, ve en los detalles precisamente el arte. ¿Sí me explico? La parte única, la identidad de un artista. Aquellos que somos quizás un poquito más movidos por la música, como es el caso mío, las letras de las canciones a veces te meten en una etapa de tu vida que parece que vuelves hasta a oler, ¿no? ¿Dónde escuchaste esa canción? ¿O a dónde te conecta? O cosas así, porque el arte
de alguna manera tiene todo eso. El arte es un regalo de Dios. Bueno, pues Jesús, a la hora de hablar, a la hora de enseñarle a sus discípulos o predicar la palabra de Dios, encontró en las parábolas cosas muy interesantes. Era una manera, lo he dicho en otras ocasiones, pero encontró la manera de enseñar principios de Dios, cosas extraordinariamente divinas. Logró ayudarnos a entender una aplicación terrenal de principios de Dios a través de las parábolas, y no solamente las narraba. Una de las cosas que voy a volver a necesitar que comprendas es que cada que Jesús usaba una parábola es porque tenía el escenario enfrente. Señalaba con el dedo las mismas cosas que hablaba. Esto era muy importante porque el modelo de Jesús, el método de Jesús era tratar de que no solamente estuvieras oyendo, sino pudieras tener todos tus sentidos atentos y pudieras oír, ver, sentir, oler a veces las cosas que Él quería que tú supieras, que Dios tenía un plan a través de eso. Así que cada que tú leas una parábola necesitas de alguna manera esforzarte a meterte en el escenario. Bueno, con lo que vamos a ver hoy día, o estos 4 domingos, o estos próximos 4 mensajes de esta serie, quiero que te imagines que puedes ver a Jesús pintar un hermoso mural con cada una de estas cosas que Él quería que tú y yo viéramos en Él. ¿Están conmigo ya? Ok, obviamente fueron más de 4 yo soy, pero por la intención de la temporada y por lo que creo que nosotros estamos una vez más viviendo como iglesia y en el mundo entero, escogí estas 4 precisamente porque creo que son predicaciones, que son mensajes que son relevantes o muy relevantes para nosotros. Ve conmigo a Juan capítulo 10 y voy a enfocarme en este primer autorretrato. Juan capítulo 10 verso 11, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice, este solo versículo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Jesús dibujó en primera instancia, escucha, a un pastor en serio. Lo voy a decir de esta manera: a uno bueno. Toda la intención que tiene Jesús de usar el término bueno, el buen pastor, es para marcar precisamente una comparación. Su intención es enfatizar a uno bueno. ¿Cuál sería la contraparte? Un mal pastor. ¿Están conmigo? Entonces Jesús se va a ocupar ahora de pintarnos un lienzo donde quiere dibujarnos, quiere plasmar en nosotros cómo se ve un pastor en serio. Ahora quiero recordarles a ustedes que la temporada en la que el Señor está hablando todas estas cosas, el término del pastoreo no era un término ligado a lo espiritual, era lo cotidiano. ¿Están conmigo aquí? No era el concepto del pastor de una iglesia, era literalmente el pastor de un rebaño. Entonces toda la analogía que Jesús va a empezar a contar tiene muchísimo que ver con que tú y yo podamos imaginarnos precisamente el oficio de un pastor. ¿Va? Lo tenía quizás delante y ellos lo empezaban a hacer. Pero quiero enfatizar de entrada que su terminología, la terminología que hay en el original cuando usa estas palabras, es precisamente un término para acentuar el buen. El peso de la ilustración está en la palabra bueno. Uno que simple y sencillamente hace realmente el bien. Un pastor que hace el bien. Ese es el punto. Jesús es el pastor que hace el bien. Lleva a sus ovejas al bien. ¿Están conmigo en esto? Ahora, cuando liga a Jesús esta parte de decir yo soy el bueno, el mejor,
el que hace bien, yo lo soy. Dice, este tipo de pastor da, no demanda, no pide, da su vida. Su vida la pone, su vida es el ejemplo, su vida es el testimonio, su vida es la inspiración, su vida está disponible para darla. Eso es lo que Jesús está enfatizando. Ahora vuelvo al punto. Si nosotros nos metemos al escenario que quizás ellos estaban constantemente viendo, era quizás muchísima cantidad de pastores. Pensaba yo en el escenario mientras imaginaba esto. Y no sé, traté de empezar a entender el tipo de pastores que a lo mejor ellos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Pastores que a lo mejor lo único que hacían era levantarse. Por cierto que en el lenguaje, no voy a entrar a eso, pero es interesante. En el lenguaje original, cuando está hablando esta historia, usa también, ¿se acuerdan que hay una parte donde habla del asalariado? Del pastor que es asalariado. Es decir, que realmente no son ni sus ovejas y es contratado para cuidarlas. Entonces, en la analogía de un pastor así, estoy hablándote de ese tiempo. Quizás lo que Jesús más hace es, pues es una chamba, ¿no? Cuida las ovejas porque es su chamba. Otro cuida sus ovejas porque son suyas. ¿Sí me explico? O sea, hay una diferencia. Y estoy tratando de plantearte todos los escenarios que quizás tenía Jesús como argumento para hablar de uno que es bueno, ¿no? Uno que es bueno. Y se refiere precisamente a ese tipo de pastores. Quizás había pastores, me imaginé esto, el tipo de caricaturas. ¿Se acuerdan del tipo de caricaturas americana donde siempre que mencionan a los mexicanos están flojeando? Es interesantísimo las caricaturas del Speedy González y todo eso, ¿no? Porque siempre que entran a México hay un cuate dormido abajo de un saguaro, ¿no? Con su zarape hasta los pies. ¿Se acuerdan de los polivoces? Ándale. Quizás pueda haber ese tipo de pastores que lo único que hacen es, ¿cómo lo puedo explicar? Descansar viendo a su rebaño pastar. Todos los escenarios que puedan imaginarse hay que imaginarlos. Porque la intención, insisto, de Jesús es comparar. Y la intención de Jesús no solamente es comparar, sino ofrecer. Y no solamente ofrece, sino señala quién es el bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, todas estas cosas las tenemos que poner en el asunto. Un verso antes del versículo 11, es decir, el versículo 10, en los números de la escritura, pero en el contexto de la idea de Jesús, un verso antes es el verso 10, que dice literalmente esto: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Justo después de hablar del enemigo, justo después de hablar del acecho, del peligro que corren las ovejas, vuelvo al escenario que necesito que mantengas claro, que es este escenario donde tú estás viendo un rebaño, lo tienes delante, y aquellos que han visto pastores, son pastores o conocen un rebaño, saben que existen evidentemente depredadores de las ovejas. Jesús entonces no solamente pone el hermoso campo, ¿no? El hermoso campo donde posiblemente haya muchas cabecitas de algodón, sin analogía política. ¿Va? ¿Sí? Estoy diciendo claro, porque luego van a pensar que estoy promoviendo algo. No, sino también promueve el escenario que es una constante para el pastor y las ovejas, que es los depredadores, los peligros, los acechos. Y ahí otra vez Jesús vuelve a, después de mencionar, hay un ladrón, hay un enemigo que quiere destruir a las ovejas, quiere robarlas, quiere matarlas, quiere destruirlas. Pero el buen pastor
da su vida por ellas. ¿Va? Entonces vamos construyendo el lienzo. ¿Estás pintando el lienzo conmigo? Si pudiéramos estar pintando, si fuera yo bueno, cuando menos para dibujar bien, hubiera hecho eso, pero soy malísimo. Pero entonces quiero que no veas un lienzo perfecto, un escenario bonito de un pastor elegante o guapo o bien parecido, ya saben, simplemente caminando detrás del rebaño. Quiero que empieces a ver acecho. Quiero que entiendas que detrás del autorretrato de Jesús está viendo los peligros de las ovejas, está viendo todos los riesgos, ¿va? Pero la figura principal que Jesús está empezando a dibujar es a Él. Es a Él en medio del escenario. Así que Jesús estaba hablando directamente de nuestro enemigo espiritual. De hecho, ese mismo verso 10 dice, la segunda parte del verso 10, después de que habla de que el ladrón viene a robar, matar y destruir, dice, yo he venido, y ahí es donde empieza a pintarse Él, ¿va? Para que tengan vida. Para que la calidad de vida, es a lo que se refiere. No solamente está hablando del futuro, sino está empezando a decir, yo soy el tipo de pastor que mejora tu vida. Para que la tengas, ¿sí me explico? Para que la disfrutes. Porque en medio del acecho, en medio de los riesgos, en medio de todas las dificultades que este mundo puede tener, va, siendo nosotros lo que somos, hay un buen pastor. Y un buen pastor no solamente da la vida a Él, sino te lleva a ti a vivir una mejor vida. Yo he venido, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por favor, trata de cerrar tus ojos, trata de ver cómo se empieza a ver ese lienzo. Cómo se veían esas ovejitas. No se veían descuidadas, no se veían flacas. Eran ovejitas que Jesús empieza intencionalmente a dibujar gorditas. ¿Sí me explico? Sanas. Quizás algunas brincando, ¿no? Quizás otras apegadas totalmente a los pies del pastor. Yo no sé cómo tú las puedas ver. Pero Jesús intencionalmente habla que un pastor bueno, un pastor que hace bien, transmite vida a las ovejas. Las ovejas reflejan el cuidado del pastor. Es interesante el dibujo para mí. Jesús vuelve entonces y dice, yo soy ese tipo de pastor que da la vida por las ovejas, pero provoca vida en las ovejas. Da y provoca. Se da y provoca. Se da y provoca. Ahora bien, si Jesús es el buen pastor en el lienzo, ¿quiénes somos nosotros? Pues obviamente somos las ovejas, ¿no? Y aquí es muy interesante para mí que empecemos ahora a enfocarnos en, te voy a dar 4 características que son importantes de entender que la Biblia tiene la intención de resaltar para describir las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no son, mira, cuando la Biblia menciona las ovejas, tú y yo tenemos que entender que hay una intención también de describir el tipo de animalito que es la oveja. Porque no dijo, yo soy el domador de leones. La Biblia no menciona al pueblo de Israel como leones. No dice, yo soy tienen nombre los que en la mitología o en esta cuestión montaban dragones y cosas así. No. ¿Sí me explico? No habla de animalitos que tienen 4 cualidades en la Biblia. 4 cosas que resaltan en la Biblia. Y escucha, y no son piropos, no son buenas cualidades. Intencionalmente la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la señala de las ovejas para ayudarnos a entender lo que Jesús ve en nosotros, cómo nos encuentra, y luego nos va a dar sentido de entender por qué un buen pastor cambia eso. ¿Están conmigo? La primera de las características descriptivas de una oveja es que se extravían fácilmente. Las ovejas son animalitos, escucha, tan distraídos, porque viven con la cabeza abajo.
Ellos viven de una manera que tienen su cabeza clavada solamente en una cosa. Tengo hambre, quiero, me gusta, quiero más, quiero más, quiero más. Y viven sin un sentido pleno, ni de los peligros, si me explico, ni de la dirección, ni nada. Las ovejas necesitan pastor porque se extravían fácilmente. Las ovejas no tienen este sentido que tienen los perritos, ¿no? Que hay gente que quiere irlas a deshacerse de eso y se va en el carro en la noche y le da vueltas y casi le vendan los ojos a los perros, ¿no? Y van y los avientan lejos. ¿Y qué creen? A las 3 horas o al día siguiente el perrito está en la puerta. ¿Cierto o no? Las ovejas no, porque no tienen un sentido de regreso. Avanzan y se pierden. Y cuando vuelven a levantar su cabecita, ya ni siquiera saben dónde están. Ahora, la Biblia tiene la intención de ayudarnos a entender eso. Fíjense lo que dice Isaías 53, verso 6. Dice: todos nosotros nos hemos ¿qué? Extraviado como ovejas. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Las ovejas. Hemos dejado, dice, los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Alguien sabe que ha sido oveja en su vida? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor? Nuestra vida puede en un momento despertarnos a la realidad de saber que estamos perdidos. No, estamos en un lugar donde, ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué llevé mi vida hasta este nivel? ¿Por qué mi matrimonio llegó hasta aquí? ¿Por qué estoy enfrentando esto? Porque somos como ovejas que cuando descuidamos la dirección del buen pastor, ¡pum! Ahí estamos, donde todos los riesgos están, donde parece el fin del camino, donde huele a tragedia, ¿cierto? Pero ahí estamos. La segunda característica que encuentro en la intencionalidad de la escritura es que son indefensas. Las ovejas son indefensas. Mira, te voy a decir eso, casi todos los animales tienen algún tipo de forma de defenderse. Todos casi tienen algún mecanismo de protección. Las ovejas no tienen ni cuernos, ni uñas, ni garras, ni dientes. O sea, ¿sí me explico? Son totalmente indefensas. La oveja sencillamente no puede hacer nada por defenderse. Cuando viene un león, se paraliza y ya el león o el depredador lo único que dice: lo quiero con barbecue o lo quiero mango chili, ¿no? Porque no va a presentar ningún tipo de resistencia a eso. Muchas veces están tan regordetas de lana que son increíblemente pesadas hasta para moverse, ¿no? Entonces son indefensas. Y también hay una realidad de nosotros ahí, que solos, ante el nivel de enemigos espirituales que tenemos, créame, solos somos impresionantemente vulnerables e indefensos. Puedes aprender karate, tai chi y lo que quieras, pero contra enemigos espirituales y además invisibles, hello, ¿por dónde? Necesitamos un buen pastor. Necesitamos un pastor que no solamente se dé para defendernos, sino nos lleve a aprender a defendernos, a dar vida, ¿no? Por nosotros. Lo tercero que encuentro aquí es que son necias. Diga alguien conmigo: ese soy yo. No, ya estaban diciendo necias. No. Una de las características más importantes de las ovejas es que son necias, son impresionantemente testarudas. Te lo pongo de otra manera: nunca vas a ver una oveja en un circo aprendiendo a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque no aprenden. Puedes domar un elefante a que se pare en un banquito. ¿No?
a un changuito a hacer cosas, a un león, abrir el hocico y guardarlo abierto para que alguien meta la cabeza ahí. Pero una oveja no aprende nada, no aprende ni el rumbo de regreso al rebaño. Por eso es que el pastor necesita estar ahí. Y la ovejita entonces, caray, es por este lado. Por eso la analogía de que Jesús menciona que la oveja conoce la voz del pastor. Su referencia es pues por acá vamos. Porque son necias. Algunos ejemplos que puedes entender de las ovejas es que, por ejemplo, la oveja viene pastando, viene comiendo y se llega a meter entre dos troncos o entre una roca y un tronco y se atora ahí. Escucha eso, ahí muere. Porque ni siquiera es capaz de retroceder. Lo único que sabe es ir hacia adelante. ¿Estás conmigo aquí? Entonces se atora más, se daña, porque son necias. ¿Alguien le está hablando el Señor en esta hora? La cuarta característica que encuentro en la oveja, y solamente para ayudarnos a entender por qué necesitamos un pastor como Jesús, es porque son sucias. Las ovejas son impresionantemente sucias. Mire, los gatitos se lamen, ¿no? Los perros los metes al agua y hay quienes disfrutan el agua, se meten, quieren estar ahí. La mayoría de los animales tienen un sentido de liberarse de aquello que les pesa. La suciedad, hablando de los animales, les pesa. Las ovejas pueden acumular kilos de mugre, de lodo, de tierra que literalmente son incapaces de quitarse. Por eso es que la Escritura, y no puse esta cita, pero habla de nosotros, habla del pecado en nosotros como trapos de inmundicia. ¿Se acuerdan que llegamos nosotros, el Señor viene a quitarnos de nuestra vida como esos trapos de inmundicia? Porque se refiere precisamente a que así es el pecado en nosotros. No nos mancha poquito, nos termina por hacer un peso terriblemente apestoso, sucio en nuestras vidas. Su pelaje además es muy oloroso. Imagínense a lo que huele una oveja sucia, descuidada. Nosotros, mi hija Paulette es amante de los perros y un día nos convenció a tener uno en la casa. Bueno, nos ha convencido varias veces porque de repente decimos no, pero ándale pues. ¿Algún papá de esos hay aquí en la casa? Y se compró, literalmente ella se compró un perrito que era una monada, bonito, pero vieran qué hediondo era. O sea, no había manera de tenerlo limpio. O sea, lo puedes bañar, pero su humor, se dice, su baba, o sea, feo olía la casa. Te acercabas tú y ay, viene este. Y no era yo. El pelaje pues de una ovejita es terriblemente oloroso. Por eso es que es una extraordinaria noticia que Jesús haya elegido pastorearnos, rescatarnos, dar su vida para cambiar nuestra vida. Yo hoy necesito que tú comprendas que la labor de un buen pastor, aunque en la analogía y en el mural que Dios, en este lienzo que Jesús está pintando sobre algo que quiere que entendamos de Él, algo que quiere que entendamos de nosotros, pero algo que quiero que entiendas, que es el corazón de Dios de darnos a Jesús como pastor, no es para que tú y yo nos quedemos siendo ovejas. Y que debemos crecer al grado de dejar de ser ovejas, porque el ministerio de un buen pastor no es que la oveja siga siendo necia, no es que la oveja siga siendo hedionda. Todas las cuatro cosas que les dije, no puede haber justificación en nadie en la vida de una iglesia que tiene a Jesús como pastor que quiera quedarse siendo una oveja necia, insensata,
sucia, indefensa. Porque entonces, aunque Él sea un buen pastor, no transformó tu vida. ¿Estás conmigo aquí? Jesús está pintándose para decir: yo vine a rescatarlos. Que estamos celebrando en la Pascua, que recordamos, encontramos a un glorioso Salvador que decidió venir a buscarnos, que decidió meterse donde estábamos para sacarnos, porque éramos necios, sucios, indefensos y total y absolutamente, número uno, extraviados. Pero no es el ministerio de Jesús ser solo el pastor de tu vida, porque entonces vienen otros yo soy. ¿Estás conmigo aquí? Que diversifican, amplifican y empoderan el ministerio transformador de Jesús. Ningún buen pastor puede sentirse contento de tener un gran rebaño de ovejas, porque entonces quiere decir una sola cosa: si tú sigues teniendo un rebaño lleno de ovejas, es porque tú no eres un buen, no lo eres. No lo eres, porque Jesús no vino a pastorear ovejas. Jesús vino a reclutar ovejas, convertirlas en discípulos y luego a esos discípulos encargarles ser el Jesús más cercano de la gente y vivir para el reino de los cielos. Así que yo necesito que tú le hagas así, sale así por un momento, dile: yo no voy a volver a ver al Gabo, dígalo, como un pastor, si yo ya no soy oveja. Usted necesita empezar a verme como lo que sigue: un mentor, un rabino. Y no estoy usando la terminología en vano, estoy hablando de una persona que me va a enseñar, porque su vida va a ser dada para mí, para transformar mi vida en abundancia. Si no es eso, o sea, yo sé que hay gente que puede estar, a lo mejor en las redes hay gente que está pensando en este momento y decir: espérate, pastor, es que eso solamente Jesús lo puede hacer, entonces ¿para qué estoy yo? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué hay 5 ministerios? ¿Para que tú sigas siendo indefenso, necio, sucio y extraviado? Eso es lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Pero lo que nos encargó a nosotros es: vayan y hagan discípulos. ¿Qué dijo? Ustedes que ya aprendieron esta onda, vayan y lleven a la gente a lo que sigue. Ahora, las 4 cualidades contrarias que encuentro en la Biblia para hablar de un buen pastor están obviamente en el Salmo 23, y voy a avanzar a eso rápido, porque creo que el punto del lienzo es resaltar cómo debemos de nosotros ver a Jesús, escucha, beneficiarnos de Jesús, y luego que nos dé penita, ahí les va, ¿están listos? Que nos dé penita querer seguir siendo ovejas. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Y luego viene esta primera característica: nada me faltará. Eso nos encanta a los hijos de Dios. Nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero resaltar 2 cosas en este primer versículo. El nada me faltará implica lo que necesito que me haga avanzar. Porque pues, nos encanta decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque no, es que no me va a faltar ni comidita, ni abrigo, no, tampoco te va a faltar disciplina si la necesitas, tampoco te va a faltar un trancazo si te descuidas y te lo das. ¿Estás conmigo aquí? Y lo segundo del versículo que quiero resaltar es: pastoreará. Y pastoreará es que voy a usar a veces la vara
Y el callado iba también a gritarte, y va también a tener que traerte. ¿Y qué crees? Va a veces a tener que cargarte, romperte una patita y echarte aquí para decirte: no puedes solo, man. Cri, 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 cri. Un buen pastor provee, digan eso conmigo, provee. Provee. Sí, provee alimentos, sí, provee valor a la oveja, le provee cuidado, sí, le provee reposo, pero también le provee propósito. Un buen pastor provee los recursos que necesita una oveja para tener una vida en abundancia y no una vida de oveja. Es la intención del evangelio. ¿Sí me explico? Y espero que ustedes estén logrando dimensionar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús nunca habló de edificar iglesias de rebaños. Jesús habló de extender el reino. Jesús habló de personas que serían luz en el mundo, que serían sal en la tierra, que podrían ser aquellos que proclamaran la grandeza de aquel que los llamó de su luz, y no que estuvieran Hay una temporada donde Jesús es el buen pastor, pero luego es el rabí, luego es el discipulador, y luego Jesús se va. ¿Cómo, pastor? No digas eso. Sí, dice: ahora yo voy a estar sentado intercediendo por ti, pero ahora te toca a ti ir a hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí o no? ¿O se quedó siendo pastor? Pastorea a aquel que está perdido, pastorea a aquel que está extraviado. Por eso necesitamos pastores en la iglesia, porque hay gente que llega nuevecita y ¿qué creen? Viene extraviada, viene débil, viene sucia, y son muy necios. Pero you need to grow up. Para los que no hablan inglés, yo que sé, fue filipino. Perdón si ustedes no saben filipino. Necesitas crecer. La iglesia está diseñada no para ser un enorme rebaño, es para ser un lugar que provee al mundo discípulos que se convierten en el referente del reino de los cielos en la vida cotidiana. Un buen pastor da su vida por las ovejas, pero para que las ovejas tengan vida y vida en abundancia. Lo segundo que encuentro en el Salmo 23 es que un buen pastor guía. Digan eso conmigo: guía. Número 1, provee. Número 2, guía. Y un pastor guía, está buscando llevar a todos a un lugar. Dice el verso 3: confortará mi alma, sí, pero luego dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aquí es interesante entender qué son las sendas de justicia. No es que te guíe a través de la Biblia a entenderla más, es que te está guiando a los planes de Dios y que son lo justo para ti, los creados para ti. Un buen pastor te está llevando a donde Dios quiere tener tu vida, llevando a donde Dios te va a usar. Un buen pastor provee, sí, pero te está señalando un camino. ¿Estás conmigo? Tú necesitas ir para allá, tú necesitas avanzar aquello. La labor más importante de un pastor, familia, es guiar a las ovejas, guiarlas. Sé que es importante el cuidado, todos necesitamos, insisto, eso, y un pastor tiene que estar para ustedes cuando necesitan confortar su alma. Pero la voz de un pastor debe de ser guianza para ti a los planes de Dios. Les mencionaba hace un momento que el verso 3 de ese mismo capítulo 10 de Juan, Jesús hablando de la misma
el mismo ejemplo y lo que tenía delante. Dice, miren, las ovejas oyen su voz. Lo más probable es que al mencionar esto Jesús, había un pastor guiando ovejas. Yo no sé cómo le hacen las ovejas. Tú, Lupita, que has estado allá en Israel, ¿te tocó ver pastores guiando ovejas? ¿Por qué me engañas? ¿No eras tú? ¿Soy yo? Bueno, pues alguien nos platicó. María Serrano, saludos, Mari. Sí, cierto. Y el lenguaje, el canto, de alguna manera que el pastor le da la identidad a su rebaño, es porque se pueden cruzar ovejas de 2 o de 3 rebaños. Y escucha, las ovejas siguen escuchando la voz que conocen. Así que imagínate, en medio de una congestión de ovejas, la oveja no se pierde porque escucha y reconoce la voz que lo guía. Por eso la ilustración es maravillosa. Dice, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Digan conmigo, las saca. Las saca, no las deja en el rebaño, no las deja donde las encontró, las saca. Y cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Dios nos ha capacitado como ovejas para escuchar. Dios ya a ti y a mí nos tiene el oído súper sensible para escuchar cuál es la voz que te está llevando a los planes de Dios. ¿Alguien está conmigo en esto? Porque el pastor provee, guía, y aquí va la tercera, protege. Díganle eso conmigo, un buen pastor protege. Y tú tienes que saber algo, cuando eres oveja, siempre hay lobos rapaces. En otras palabras, mientras tú no has crecido, siempre vas a ser vulnerable. Mientras tú tienes estas 4 cualidades, todavía están muy arraigadas en tu vida, las 4 cualidades de una oveja, siempre serás vulnerable. Siempre estás en peligro. Siempre estás en peligro de que cualquier otra voz te zarandee. Siempre vas a estar en peligro de que cualquier lobo rapaz te robe propósito, te robe identidad. ¿Estás conmigo aquí? Por eso el verso 4 del capítulo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira qué nivel de seguridad logra tener una oveja que sabe que el pastor está ahí. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes qué hacen las canijas ovejitas mientras están comiendo y oyen a un lobo? No voltean y se paralizan con el lobo, voltean a ver dónde está el pastor. Y si el pastor está ahí, ¿sabes qué hacen las ovejas? Vuelven a comer. Porque saben que la bronca no se espantan ni corren. Pero si levantan la cabeza, caray, me perdí, no hay pastor, no sé dónde estoy. Búfale, pues eres desayuno, comida o cena. Porque te apartaste del rebaño. Cuando Él está con nosotros, no hay nada que temer. El problema es que Él siempre está con nosotros, pero nosotros siempre queremos ser ovejas. Y el pastor avanza con los que van creciendo. Por eso es importante la estructura de la iglesia. Y en el modelo que estamos tratando de implementar, lo más importante de la visión de una iglesia sana no es el pastor, es el pastoreo. Y el pastoreo no siempre lo hace el pastor, lo tiene que hacer la gente que está creciendo y está lista para apoyar al pastor a cuidar a sus hermanos. Jesús no se quedó siendo el pastor. Jesús no se quedó con nadie, fíjense. Con nadie. Con nadie. Jesús no dejó de avanzar a su propósito. Amó a Pedro, a Juan, a Andrés, a todos, los amó profundamente. A María, a Marta, a todos. Pero no venía a quedarse a pastorearlos a ellos.
venía a llevarlos a ellos a otro nivel. ¿Están conmigo aquí? Lo decía en la academia el viernes. A quienes están en la academia les dije directamente esto. Se van a sorprender, pero Jesús no fue pastor, fue visionario. Jesús tenía el reino enfrente. Jesús tenía la cruz enfrente. Y Jesús tenía su propósito hasta que no cruzara hasta allá. No se quedó con ninguno de esos. De hecho, no se quedó a pastorear ninguna iglesia. Porque no fue pastor. Él vino a extender el reino de papá a toda nación. ¿Cierto o no? Y no se detuvo. Amó, cuidó, rescató, pero visionó. Vas para allá. A Pedro lo vio y no le dijo, quiero que seas mi oveja. ¿Sabes qué le dijo Pedro? Tienes un propósito más grande de lo que estás haciendo. Ahorita eres un pastor, ahorita eres un pescador, pero tú tienes potencial. Visión, vas a ser un pescador de hombres después. Y señala futuro. La visión te habla adelante. A Pedro nunca le dijo, eres hediondo, apestoso, sudoroso, etcétera, etcétera. Le dijo, vas a ser un apóstol de mi iglesia. Visión. ¿Están conmigo aquí? Visión. Porque un visionario te guía los pasos de Dios, no te apapacha. Bueno, te apapacha, pero cuando necesitas solamente, cuando no, te empuja. Ay, Padre. Finalmente el verso 4, lo cuarto que encuentro aquí es que un buen pastor corrige y mejora. Di eso, corrige y mejora. Corrige y mejora. No quise usar la palabra disciplina porque luego empieza a decir, uy, con qué razón, pastor garrotero y todo eso. Pero corrige para mejorarte. Esto no parece ser una buena noticia. Si eres oveja, que te gusta desviarte, que eres distraído, que te sales constantemente del cuidado, que no atiendes pronto en las instrucciones, escucha, en el método del amor de Dios existe la corrección, la disciplina. Mira lo que aprendió Job y nos lo plasma en el capítulo 5 de Job, versos 17 y 18, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente porque es maravilloso. Dice, considera la alegría de a quien Dios corrige. Considera, alégrate mucho si Dios te va a corregir. No parecen buenas noticias, ¿verdad? Pero son de las cosas que no quisiéramos oír, pero escucha, considera la alegría de a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Verso 18, pues aunque Él hiere, y esta palabra herir significa que a veces tendrá que hacer lo que a una oveja que les truena una patita para simple y sencillamente no pueda seguirte yendo, y es por amor y cuidado a ti. ¿Estás conmigo aquí? Dice, pues aunque Él hiere también, ¿qué hace? Venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Y ahí está el Jesús pintando a una ovejita necia. Y escucha, porque eso es maravillosamente bello. Está pintando un autorretrato que nos amplifica algo que Dios quiere que tú sepas que encuentras en Él, pero que necesitas experimentar de Él. ¿Estás conmigo aquí? Pero que en nuestros tiempos nos encargó a algunos hacer con nosotros. Yo quiero decirte una cosa, yo no nací siendo un pastor. Fui una oveja impresionantemente testaruda, hedionda, necia. Y mis procesos de crecer, me di tantos trancazos, familia, fallé tantas veces, recibí tanta disciplina. Pero hoy puedo ver el reflejo del autorretrato de Jesús y decir, es que tú eres bueno, Señor. Tú eres en serio un pastor bueno.
¿Sabes? No me privó de ningún trancazo. No me privó de ninguna vara. Pero también lo vi amarme y cuidarme. Y también lo vi llorar conmigo. ¿Estás conmigo aquí? También lo vi abrazarme y ponerme en su pecho y hacerme sentir su inmenso amor, su ternura y su misericordia. Pero luego me dijo: ahora sí, cabezón, levántate, a lo que sigue, por favor aprende, por favor avanza. Porque un buen pastor no te quiere con él. Un buen pastor quiere que crezcas y te vayas. Que vayas a ser luz. Que vayas a ser sal. Que vayas a extender el reino. Un mal pastor te quiere en muchedumbre. Un mal pastor, y lo digo con toda la intención, pero un mal pastor quiere mega iglesias de gente que solamente venga a sentarse y oírlo. Cri, 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 cri. Pero Jesús no nos prometió ser ovejas. Jesús nos llamó para ser mensajes vivos de transformación. ¿Alguien está conmigo aquí? De su verdad, de su realidad, de que eres poderoso para cambiar historias y para crear futuros. Por eso tenemos tan claro para nosotros una visión escrita constante. Cambiamos historias. Ese es nuestro llamado. Que lleguen ovejas, sí. Amarlas, cuidarlas, limpiarlas, servirlas, por supuesto que sí. Pero luego hay que esforzarnos por cambiarles su historia y crearles un futuro conforme a los planes de Dios. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha. ¿Una qué? Una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por medio de ella. Me encanta cómo termina el Salmo 23. Ciertamente, dice el verso 6, el bien. Ciertamente, esto es seguro, esto va a llegar, el bien y la misericordia, dice, me seguirán. ¿Y sabes por qué el bien y la misericordia te pueden seguir? Porque estás avanzando. Si no, ¿para qué te siguen? ¿O a dónde? Si estás estancado, si estás parado. Pero para que te siga el bien y para que te siga la misericordia es porque tú estás yendo adelante. Es porque tú estás dando pasos de obediencia. Es porque el pastor realmente está siguiendo la voz de aquel que te guía a las sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando tenemos visión, podemos voltear y ver el lienzo. Y podemos encontrar el autorretrato de Jesús. La visión para nuestras vidas. ¿Sabes? Jesús no solamente quiere que tú sepas que Él es buen pastor. Quiere que tú sepas lo que puedes esperar de Él, lo que vas a encontrar en Él. Y cómo tú, al verte en la visión de Jesús, te animas a no seguir siendo solo oveja. Yo quiero invitarte a eso. Yo quiero invitarte a que la manera más gloriosa que podemos honrar a Jesús en esta temporada, y voy a hablar de calendario, en esta temporada, me refiero a la Pascua, me refiero a la Semana Santa. La mejor manera en la que tú tienes que honrarlo no simplemente es honrando el Viernes Santo o trayendo, si me explico, al domingo de resurrección tu mejor alabanza. No, es avanzando. Porque haz valer la sangre que Jesús derramó por tu vida.
Decídete, convéncete de no ser una oveja toda tu vida. Decídete a decirle: ¿sabes qué, Señor? Moriste por mí, por amor, sí, para darme esta vida abundante, sí. Pero no es simplemente siendo una persona más piadosa o más espiritual o más religiosa. No, es siendo transformado en un verdadero discípulo que luego se convierta en un instrumento de Dios que da su vida por alguien más. Y cuando digo da su vida por alguien más, no me refiero a que tenga que morir por él. Mi vida será el ejemplo que él necesita ver. Mi vida, mis recursos, mis dones, mis talentos los doy para que alguien más corra su carrera atrás de mí. Y hasta que yo no me canse, o hasta que Dios no me lleve, no voy a dejar de dar mi vida por mis ovejas. ¿Estás entendiendo el punto? Ese es un buen pastor.